Estábamos sentados en la mesa de la esquina de Alcott, el restaurante anexo a nuestro edificio de oficinas que Flexa normalmente reservaba para almuerzos con clientes, y él ya se había bebido la mitad de su agua antes de que llegaran los menús. Garrett era un hombre que usaba la quietud deliberadamente, alguien que comprendía que el silencio en una reunión transfería la presión a quien hablara primero. Lo había visto usar esa técnica con proveedores, con inversores, con candidatos. Y lo había visto funcionar, cada vez. Yo no hablé primero. Él dejó su vaso de agua sobre la mesa, me miró directamente y me dijo que mi puesto iba a ser eliminado. Con efecto inmediato. Las palabras que usó fueron consolidación estratégica, alineación del liderazgo de próxima generación y optimización de la capa operativa. Las pronunció con el tono mesurado de un hombre que había ensayado la conversación, y que había decidido que el ensayo la hacía parecer profesional. Mi puesto como directora de Ingeniería de Plataforma y Operaciones con Proveedores sería transferido a su hijo Reed, quien se incorporaba a la empresa como vicepresidente de Operaciones Tecnológicas. Reed tenía 29 años. Su experiencia era en marketing de productos. Jamás en su vida había gestionado un contrato con un proveedor. Garrett deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Mi acuerdo de desvinculación, explicó. Agradecería que lo firmara para el final de la jornada del viernes. Luego añadió, y me di cuenta de esto porque fue el único momento en que su lenguaje ensayado flaqueó, que Reed aprendía rápido. Miré el sobre. No lo cogí. Hice una sola pregunta. ¿Entendía Reed la estructura de licencias de los proveedores? Garrett dijo que Reed aprendía rápido. Asentí. Cogí mi taza de café, me terminé lo que quedaba y la deposité con un suave clic sobre el platillo. Luego dije, pero que la curva de aprendizaje sea más corta que las ventanas de servicio. Él sonrió de una manera que indicaba que había oído las palabras, pero no su significado. Me agradeció todo lo que había contribuido al crecimiento de Flexa. Dijo que la empresa no estaría donde estaba sin gente como yo. Volvimos juntos al edificio y él me sostuvo la puerta. Si observas suficientes decisiones corporativas, desarrollas un tipo específico de claridad sobre las personas que las toman. Garrett Hull no era un hombre estúpido. Había construido Flexa desde una pequeña empresa regional de software de flujo de trabajo hasta convertirla en una plataforma con ingresos de $40 millones, que prestaba servicios a administradores de atención sanitaria y bufetes de abogados en 6 estados. Entendía los canales de venta, las relaciones con los inversores y el posicionamiento en el mercado de la misma manera que yo entiendo la arquitectura de sistemas, de forma intuitiva, con fluidez, incluso en sueños. Su problema no era la inteligencia. Su problema era una forma particular de ceguera ejecutiva que desde entonces he visto más de una vez. La suposición de que porque algo funciona de manera invisible, funciona automáticamente. Volví a mi oficina y cerré la puerta. La habitación tenía una pared entera cubierta de diagramas de sistemas que había dibujado a mano 18 meses antes, durante las primeras semanas después de mudarnos a nuestro espacio de oficinas actual. Rotuladores azules sobre paneles de pizarra laminada, las rutas de integración de la API, las capas de middleware de enrutamiento de datos, el mapa de relaciones con los proveedores, la cronología de los SLA en todas las cuentas de clientes activas. Parecía complicado porque era complicado. Pero lo conocía tan bien que cuando me paraba frente a él, no veía complejidad. Veía una máquina que yo había construido funcionando correctamente. De pie allí, la tarde en que Garrett me dijo que mi puesto había sido eliminado, no sentí lo que esperaba sentir. Sentí algo más parecido a la aritmética. Estaba mirando mis diagramas y haciendo cálculos con números que conocía desde hacía tiempo, pero para los que nunca había encontrado la ocasión de decir en voz alta. Si estás leyendo esto y alguna vez has estado en un puesto en el que entendías algo importante que la gente por encima de ti no entendía, sabes cómo se siente esa aritmética. No se presenta como una ventaja. Se presenta como una inevitabilidad. Tenía 19 meses de trabajo en esa pared. Garrett acababa de entregarme un sobre de Manila, y lo había llamado una transición de carrera. Para las 2 de la tarde del jueves siguiente su plataforma estaría en modo protegido. 8 colas de entrega a clientes estarían congeladas. Su hijo estaría al teléfono con un proveedor cuyo equipo de cumplimiento tenía una pregunta a la que volvían una y otra vez.
¿Dónde está Camille Darden? Pero me estoy adelantando. Lo que pasó en el almuerzo fue solo el principio. Lo que Garrett nunca se había molestado en leer era la parte que venía después. Flexa Systems vende software de automatización de flujos de trabajo. El discurso, cuando Garrett lo da, es elegante. Las empresas medianas de administración sanitaria y servicios legales dedican una enorme cantidad de tiempo a gestionar el enrutamiento de documentos, el seguimiento del cumplimiento y los flujos de comunicación con los clientes a través de sistemas desconectados. Flexa conecta esos sistemas, automatiza el trabajo repetitivo y ofrece a los clientes un panel de control unificado que reduce los errores y ahorra horas cada semana. Es un producto genuinamente útil. Tampoco es magia. Es una plataforma de integración por capas, construida sobre infraestructura de terceros, que requiere un mantenimiento constante, relaciones cuidadosas con los proveedores y una gestión profesional de licencias para funcionar al nivel por el que pagan los clientes. Cuando me uní a Flexa, ninguna de esas infraestructuras existía todavía. Lo que existía era una lista corta de proveedores, una integración de API a medio terminar, un ingeniero junior que había estado haciendo lo mejor que podía con requisitos que cambiaban cada 2 semanas, y un director ejecutivo que necesitaba la plataforma lista para hacer una demostración a clientes reales en 4 meses. Yo la construí a partir de ahí. 7 relaciones clave con proveedores impulsan la plataforma Flexa: enrutamiento de datos, verificación de cumplimiento, entrega en la nube, orquestación de API, monitorización de seguridad, alojamiento del portal de clientes y procesamiento de documentos. Durante 19 meses negocié, contraté y gestioné las 7. 4 de esos acuerdos de servicio con proveedores están registrados a mi nombre, Camille Darden, como la administradora profesional designada. Eso no fue algo que organicé para obtener una ventaja personal. 2 de los proveedores lo exigían. Su nivel de cumplimiento empresarial requería un controlador de cuenta acreditado y con nombre, alguien personalmente responsable de las decisiones de configuración y la autorización de acceso. Le comuniqué esto a Garrett por escrito cuando se finalizaron esos acuerdos. Él aprobó los contratos. Guardé copias de su aprobación, a las que volveré más adelante. Lo que esto significaba en la práctica era que yo no era simplemente la gerente de la plataforma. Era la autoridad administrativa reconocida en los acuerdos que la mantenían en funcionamiento. Cuando los proveedores tenían preguntas sobre el cumplimiento, acudían a mí. Cuando las configuraciones necesitaban autorización por encima de un umbral rutinario, el sistema requería mi aprobación. Cuando se llevaban a cabo las negociaciones de renovación, yo era la parte designada. 4 de los 7 acuerdos, incluida la licencia de enrutamiento de middleware que se encuentra debajo de toda la capa de entrega al cliente. Si no estás familiarizado con las licencias de proveedores de nivel empresarial, lo más importante que debes entender es esto: no son suscripciones que se pueden transferir actualizando un correo electrónico de facturación. Son relaciones contractuales formales entre organizaciones y profesionales designados. Requieren protocolos. Requieren papeleo. Requieren la cooperación de la persona cuyo nombre figura en ellos. Garrett acababa de entregarle a esa persona un acuerdo de desvinculación y le había pedido que se fuera para el viernes. Más allá de los acuerdos estaba el equipo: 5 ingenieros. Yo había contratado a 4 de ellos personalmente, había seleccionado a sus candidatos, estructurado su incorporación y desarrollado la documentación interna que permitía a una operación de 6 personas mantener la fiabilidad de la plataforma para 8 clientes activos. No habíamos incumplido un solo compromiso de SLA en 14 meses. Me había tomado 15 días de vacaciones en 2 años. Había respondido a una llamada de escalada de un proveedor a las 11:40 de un martes por la noche durante un fallo de middleware que habría dejado a 3 clientes fuera de línea por la mañana. Había resuelto una disputa de facturación con uno de nuestros proveedores clave de API en 48 horas. Una disputa que habría provocado una suspensión del contrato si se hubiera dejado en manos del equipo de contabilidad de Flexa. Cuando Flexa alcanzó los $40 millones en ingresos de la plataforma, Garrett lo anunció en una reunión general. Agradeció al equipo de ventas. Agradeció al equipo de éxito del cliente. Mencionó el producto. No mencionó la ingeniería de plataforma. No me mencionó a mí. Yo estaba sentada en la tercera fila.
Recuerdo haber pensado que debería decir algo a alguien al respecto. Y luego recuerdo haber decidido no hacerlo porque el trabajo iba bien y el trabajo era lo que importaba. Eso fue un error. Lo reconocí como un error en ese momento y lo cometí de todos modos, que es lo más honesto que puedo decir sobre quién era yo durante esos 19 meses. La tarde después del almuerzo con Garrett, recibí un correo electrónico de mi contacto principal en nuestro proveedor de middleware. La oficina de Flexa se había puesto en contacto con él. Reed se había presentado como el nuevo líder de la plataforma y había preguntado sobre el acceso a la cuenta. Mi contacto estaba confundido porque el nombre de Reed no aparecía en ningún acuerdo de servicio activo. Me escribía para preguntar cómo me gustaría gestionar el protocolo de transición. Yo aún no le había dicho nada. Reed ya había empezado. Le respondí que me pondría en contacto en breve. No le di más explicaciones. Cerré mi portátil y me senté muy quieta por un momento en la oficina de mi casa, porque la aritmética que había comenzado en el almuerzo estaba llegando a un resultado claro, y necesitaba decidir qué iba a hacer al respecto. Existe un tipo particular de invisibilidad profesional que proviene de ser extremadamente bueno previniendo problemas. Cuando elaboré la documentación del protocolo de transición de proveedores en mis primeros 90 días en Flexa, la hice tan bien que nadie tuvo que pedirme que la usara. Cuando negocié los plazos de pago plurianuales con nuestro proveedor de orquestación de API en el cuarto mes, aplazando una tarifa inicial que el presupuesto de Flexa no podía absorber al comprometerme con un contrato más largo, lo hice con la suficiente discreción como para que nadie notara la crisis de flujo de caja que evité. Cuando reparé el fallo del middleware a medianoche y tuve a los 3 clientes afectados procesando normalmente a las 5 de la madrugada, las únicas personas que entendieron completamente lo que había sucedido fuimos yo y el único ingeniero al que había llamado para que me ayudara. El resto de la dirección de Flexa se despertó a la mañana siguiente con los paneles de control normales. Así es como funciona el trabajo de infraestructura en su máxima expresión. Desaparece en la fiabilidad. El problema es que el trabajo que desaparece es muy fácil de subestimar. La gente en la posición de Garrett, y quiero ser justa con él aquí, porque es un patrón que he observado en múltiples organizaciones, puede pasar años mirando una operación saludable y concluir que la salud es el estado por defecto. No ven el mantenimiento. No ven la gestión de relaciones, las renegociaciones, la documentación, las renovaciones de certificaciones, la cuidadosa sucesión de pequeñas decisiones que mantienen un sistema complejo funcionando sin problemas. Ven paneles de control en verde y los atribuyen a una arquitectura sólida, en lugar de a la persona que realiza el trabajo diario de mantener sólida esa arquitectura. Garrett era comercialmente excepcional. Su habilidad para identificar lo que los clientes necesitaban y construir un modelo de ventas en torno a ello había llevado a Flexa de ser una curiosidad regional a un actor legítimo en el mercado. No estoy minimizando eso. Pero nunca en su vida había construido una pila de integración empresarial, y nunca había gestionado un entorno de licencias con múltiples proveedores. Y así, cuando miraba mi puesto, lo que veía era un título y un salario. No veía las 37 decisiones individuales que yo había tomado solo en el mes anterior y que mantenían la plataforma funcionando al nivel que su equipo de ventas prometía a los clientes. La aparición de Reed en mi oficina la mañana del almuerzo de despido, cuyo momento solo entendí después, fue la evidencia más clara de cuán completamente Garrett había malinterpretado la situación. Reed llamó a la puerta alrededor de las 9:15. Era agradable, eso se lo concedo, con la confianza natural de alguien que había crecido viendo a su padre dirigir reuniones. Me preguntó si podía mostrarle el panel de control de los proveedores. Le mostré dónde iniciar sesión. Le mostré la navegación principal. Él asentía de esa manera particular de alguien que quiere aparentar que está absorbiendo más de lo que realmente está haciendo. Pensé que se estaba orientando. Respondí algunas preguntas sobre el diseño de la interfaz. Me dio las gracias y se fue. Más tarde descubrí que había pasado la hora anterior con Garrett planeando qué oficina prefería. La mía tenía una mejor vista. La mía tenía una pared de pizarra. Quiero ser clara sobre mi propio papel en lo que siguió. No estoy libre de culpa. Sabía, de la manera abstracta en que los profesionales experimentados a veces saben cosas sobre las que eligen no actuar, que no había sabido protegerme profesionalmente.
No había pedido participación accionaria cuando me uní, a pesar de que se me pedía que construyera el núcleo operativo de la empresa. No había hecho que mis contribuciones se documentaran formalmente en una descripción de funciones, porque asumí que los resultados se documentaban por sí mismos. No había negociado una cláusula de autoridad de transición en mi contrato de trabajo, incluso cuando vi a otros directores hacerlo en otras empresas. Había confiado en que Garrett entendía lo que yo estaba haciendo y lo valoraba en consecuencia. Él entendía los paneles de control. No había leído los acuerdos. Para cuando me senté al día siguiente con mis copias de esos acuerdos extendidas sobre la mesa de mi cocina, estaba empezando a comprender que 19 meses de trabajo invisible estaban a punto de volverse muy visibles. El acuerdo de desvinculación tenía 4 páginas. Estructura estándar: renuncia a reclamaciones, cláusula de no denigración, no captación de personal, condiciones de compensación final. El equipo legal de Garrett lo había redactado competentemente. En circunstancias normales, un puesto de director que termina de forma limpia, una empresa que se despide de alguien cuyo trabajo era autónomo, habría sido un documento razonable. Mis circunstancias no eran normales. Pasé la mañana después del almuerzo leyendo 2 cosas en paralelo: el acuerdo de desvinculación y mis copias personales de los acuerdos de servicio con los proveedores. Guardaba copias de todos los contratos importantes que había negociado como una práctica profesional estándar, almacenadas en un sistema de archivo personal, separado de las unidades compartidas de Flexa. Esto no era inusual. La mayoría de los profesionales de operaciones con experiencia lo hacen. Guardas registros de los acuerdos de los que eres personalmente responsable porque eres la parte designada, y las partes designadas necesitan acceso a los términos a los que se han comprometido. Tenía 7 acuerdos. Leí los 4 que llevaban mi nombre. Los 2 primeros contenían lo que se llama una cláusula de continuidad del controlador de cuenta. El lenguaje variaba ligeramente entre ellos, pero la esencia era la misma: si el administrador designado dejaba de ser empleado de la organización contratante, el acuerdo requería una notificación formal de transición por escrito al proveedor, una transferencia de autorización asignada y ejecutada por el administrador designado, y un periodo de 60 días durante el cual ambas partes confirmaban la continuidad operativa antes de que la transferencia se hiciera efectiva. Ninguna de las cláusulas era oscura o estaba oculta. Ambas estaban en el cuerpo principal del acuerdo, no en el anexo. Ambas habían sido comunicadas al contacto legal de Flexa cuando se firmaron los contratos. Él las había revisado. Garrett había aprobado la ejecución. Nadie había vuelto a pensar en ellas desde entonces. El tercer acuerdo, la licencia de enrutamiento de middleware, era más específico. Requería que el administrador designado autorizara personalmente cualquier cambio de configuración masivo por encima de un umbral definido. Este era un requisito de cumplimiento integrado en el nivel empresarial del proveedor, al que Flexa se había cambiado hacía 18 meses cuando nuestro volumen de clientes superó el techo del mercado medio. El proceso de autorización era sencillo: una confirmación de 2 factores a través del portal administrativo del proveedor, vinculada a credenciales registradas a mi nombre. Había estado realizando estas autorizaciones como parte rutinaria de mi trabajo, generalmente 2 o 3 veces al mes cuando ingeniería hacía ajustes de enrutamiento. Nunca había sido un paso notable porque nunca había fallado. Solo fallaría si alguien que no fuera yo intentaba hacerlo. Llamé a mi abogada a última hora de esa mañana. No fue una conversación dramática. Era la misma abogada laboral que había usado para la revisión del contrato cuando me uní a Flexa, una mujer práctica llamada Deirdre, que tenía el don de traducir la realidad legal al lenguaje sencillo. Le expliqué la situación. Ella confirmó lo que yo ya había entendido. No tenía ninguna obligación de proporcionar una transferencia de conocimientos informal más allá de lo que requería un periodo de preaviso profesional estándar. No estaba obligada a formar personalmente a Reed. No estaba obligada a guiarlo a través de las relaciones con los proveedores que yo había cultivado durante 2 años. No estaba obligada a garantizar la continuidad de la plataforma en un sistema que ya no controlaba. Lo que sí estaba obligada a hacer, y lo que tenía la intención de hacer, era cooperar con cualquier proceso de transición documentado formalmente a través de los canales adecuados. También confirmó que mi contrato de trabajo, del cual tenía una copia, me daba derecho a un periodo de preaviso de 30 días.
El acuerdo de desvinculación que Garrett me había entregado me pedía que renunciara a eso firmando y marchándome para el viernes. No tenía ninguna obligación de hacerlo. 2 de mis ingenieros me habían enviado mensajes privados a primera hora de la tarde. Mensajes cortos y cuidadosos, del tipo que la gente envía cuando no sabe quién más puede ver sus comunicaciones. Uno me preguntó si estaba bien. Otro preguntó qué estaba pasando. Les dije a ambos que me pondría en contacto a través de los canales oficiales, que debían continuar con normalidad y que les agradecía que se hubieran puesto en contacto. No les dije lo que estaba mirando en la mesa de mi cocina. No les pedí que hicieran nada. Hay una versión de esta historia en la que yo orquesté lo que vino después. Quiero ser directa sobre el hecho de que no lo hice. Lo que decidí, sentada en esa mesa, fue considerablemente más simple. Respondería formalmente a Recursos Humanos solicitando que se respetara mi periodo de preaviso de 30 días, según mi contrato de trabajo. Cooperaría con cualquier proceso de traspaso documentado que llegara a través de los canales adecuados. No firmaría el acuerdo de desvinculación para el viernes. No desaparecería silenciosamente en el plazo preferido por Garrettul. Escribí la respuesta a Recursos Humanos esa tarde. 4 frases. Hice referencia a la cláusula contractual pertinente. Confirmé mi disposición a cooperar con un proceso de transición formal. Pedí confirmación por escrito de que mi periodo de preaviso sería respetado. Luego la guardé, cerré mi portátil e hice la cena. Los acuerdos con los proveedores seguían sobre la mesa. Los apilé ordenadamente y los puse a un lado. Lo que fuera a suceder a continuación no iba a ser causado por nada que yo hiciera. La llamada llegó a las 9:47 del jueves por la mañana. Mi contacto del proveedor de middleware, un hombre cuidadoso y experimentado llamado Frank, que había sido mi principal relación en la empresa durante casi 2 años, habló con el tono mesurado de alguien que ofrece información que no estaba seguro de cómo enmarcar. Me dijo que la cuenta de Flexa había generado 3 intentos no autorizados de envío de configuración masiva durante la noche. Los 3 habían sido rechazados automáticamente por la puerta de cumplimiento del proveedor, porque el sistema de enrutamiento de middleware requería la autorización del administrador designado para cambios por encima del umbral definido, y las credenciales utilizadas en los intentos no eran las mías. No dijo el nombre de Reed. No era necesario. Le pedí a Frank que me explicara los registros de rechazo. Lo hizo. Los intentos se habían realizado entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada del miércoles por la noche, desde una dirección IP registrada en la red de la oficina de Flexa. Quienquiera que los hubiera hecho había estado trabajando a partir de una fuente de documentación que describía correctamente los parámetros de configuración. La wiki de la plataforma que yo había construido y mantenido era el único documento en el entorno compartido de Flexa que contenía ese nivel de detalle técnico. Lo que la wiki no describía, porque nunca había sido necesario, era que reconfigurar las rutas de enrutamiento por encima de un cierto umbral de volumen requería más que los parámetros. Requería ser yo. La intención, por lo que pude deducir, era la optimización. Aparentemente Reed había encontrado la wiki, identificado una nota de configuración de enrutamiento que yo había marcado para una futura actualización, y había decidido implementarla él mismo durante la noche. Una medida razonable posiblemente si entendías la arquitectura de autorización. Un evento desencadenante como resultó ser, si no la entendías. A las 11:15 de la mañana, llegó una notificación formal de cumplimiento a mi correo electrónico personal. Yo seguía siendo la administradora de registro designada, lo que significaba que los sistemas automatizados del proveedor todavía me consideraban el contacto relevante. La notificación indicaba que la cuenta de Flexa había sido marcada por repetidos intentos de acceso no autorizado a funciones de configuración protegidas. A la espera de recibir un formulario de transición de administrador debidamente ejecutado y firmado por Camille Darden, la cuenta se pondría en modo protegido de solo lectura a partir de las 2 de la tarde, hora central. Leí la notificación con atención. La guardé en una carpeta dedicada. Imprimí una copia. El modo protegido para cualquiera que no esté familiarizado con las licencias de middleware empresarial, no significa que el sistema se apague como en un corte de energía. Las configuraciones existentes siguen funcionando. Los datos que ya están en la cola continúan procesándose.
lo que significa es que no se pueden enviar nuevas configuraciones. No se puede activar la incorporación de nuevos clientes, y no se pueden iniciar trabajos de procesamiento masivo por encima del umbral estándar. Para una plataforma que gestionaba activamente flujos de trabajo de entrega para 8 clientes, 3 de ellos en administración sanitaria, donde las ventanas de procesamiento diarias estaban especificadas por contrato. El modo protegido a las 2 de la tarde de un jueves significaba que para el final de la jornada, las colas empezarían a incumplir sus ventanas. Para el viernes por la mañana, esos clientes estarían presentando notificaciones de incumplimiento de SLA. No llamé a Flexa. A las 2 y 3 de la tarde empezaron a llegar los mensajes de texto, de antiguos compañeros, redactados con cuidado, de la forma en que la gente se comunica cuando le preocupa lo que está comprometiendo por escrito. Las colas de la plataforma se habían congelado. Reed estaba en una llamada con el proveedor. El equipo de cumplimiento del proveedor estaba preguntando por el administrador designado. El nombre de Reed no estaba en el sistema. Garrett llamó a las 2 y 21 de la tarde. Su voz era diferente a la del almuerzo. En el restaurante él había tenido el control del ritmo y la temperatura de la conversación. Al teléfono esa tarde de jueves el ritmo lo había marcado otra persona por completo, un equipo de cumplimiento de un proveedor que trabajaba según un protocolo que existía mucho antes de que cualquiera de nosotros se uniera a esta industria, y Garrett estaba respondiendo a él en lugar de dirigirlo. Me preguntó si podía ir a la oficina para ayudar a resolver una situación con un proveedor. Le dije que estaría encantada de cooperar con cualquier proceso oficial. Le pregunté si la empresa deseaba iniciar el protocolo de transición formal especificado en los acuerdos de servicio pertinentes. Dijo que haría que el departamento legal me llamara. Le dije que eso me parecía bien. Cuando colgué el teléfono, me senté un largo momento en la mesa de mi cocina. Quiero describir lo que sentí con precisión, porque no era lo que la gente podría esperar. No era satisfacción. No era alivio. Era algo más incómodo, el sentimiento particular de que te demuestren que tenías razón sobre algo que genuinamente esperabas estar equivocada. 14 meses antes, le había enviado a Garrett un memorando por escrito describiendo la estructura de licencias de los proveedores y recomendando que Flexa desarrollara un protocolo formal de sucesión para los puestos de administrador designado. Lo había enmarcado como gestión de riesgos. Él había respondido con un correo electrónico de 2 frases, agradeciéndome la nota y diciendo que se pondría en contacto con el departamento legal cuando fuera el momento adecuado. Encontré ese correo en mi carpeta de enviados. Lo leí una vez. Lo añadí a la carpeta con la notificación de cumplimiento. Luego cerré mi portátil y me quedé un rato con la quietud de la tarde. La directora del departamento legal de Flexa llamó a las 8:40 del viernes por la mañana. Se llamaba Tess y era una de las personas más agudas que había conocido en la empresa, el tipo de abogada que había aprendido a comunicar información difícil sin que la dificultad se notara en su voz. Me dijo que la plataforma había estado en modo protegido durante 18 horas. 3 clientes habían presentado notificaciones formales de incumplimiento de SLA. Me preguntó qué necesitaba para iniciar la transición. Le dije que el proceso tenía 3 componentes. Primero, necesitaría ejecutar los formularios de transferencia de administrador para los acuerdos de proveedor pertinentes, papeleo que requería mi firma y que debería presentarse individualmente al equipo de cumplimiento de cada proveedor. Segundo, necesitaría confirmar personalmente la identidad y las credenciales del administrador entrante a esos proveedores como parte de su proceso de verificación. Tercero, y lo más relevante de inmediato, el administrador entrante necesitaría completar la certificación de administración de cuenta requerida por el proveedor de middleware antes de que el sistema aceptara una transferencia de credenciales. Era un programa en línea de 4 horas. El proveedor lo ofrecía de forma continua. Reed no lo había completado. No estaba certificado actualmente, lo que significaba que la transferencia no podía ejecutarse, independientemente del papeleo que presentáramos. Hubo una pausa en la línea que reconocí como el momento en que Tess anotaba algo y elegía sus siguientes palabras con cuidado. Preguntó cuánto tiempo tardaba en programarse la certificación. Le dije que el tiempo de procesamiento estándar del proveedor era de 48 horas desde el registro hasta el acceso. El programa en sí duraba 4 horas. No había opción acelerada.
Me dio las gracias y dijo que tenía que hacer una llamada. Le dije que estaría disponible. 40 minutos después, volvió a llamar con Reed en la línea. Él no era lo que los 2 días anteriores podrían haber sugerido. El Reed que había entrado en mi oficina el jueves por la mañana con confianza y una pregunta sobre el panel de control no era el Reed de esta llamada. Este era más silencioso y el silencio no era estratégico. Me preguntó directamente si la plataforma podía recuperarse. Le dije que sí, si la transición se completaba correctamente. Me preguntó cuánto tiempo llevaría el proceso completo, de manera realista. Le di una estimación honesta, 3 semanas si todo avanzaba eficientemente, más si las revisiones de los proveedores identificaban lagunas adicionales en las credenciales. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «No creo que mi padre entendiera lo que realmente estabas haciendo aquí». Le dije, «Lo sé». Esa fue toda la conversación. Tess volvió a la línea. Le dije que estaba preparada para completar el protocolo de transición formal, no como una cortesía, sino como una profesional que cumplía con las obligaciones contractuales que su empresa había aceptado cuando se firmaron esos acuerdos con los proveedores. Quería ser precisa sobre lo que eso significaba. Haría el trabajo correcta y completamente, pero no lo haría bajo los términos del acuerdo de desvinculación que Garrett me había entregado en el almuerzo, el cual no había firmado. Lo que yo requería era sencillo. Que se respetara y compensara mi periodo de preaviso de 30 días a mi tarifa actual. Una compensación separada por el trabajo de transición en sí, facturada a mi tarifa estándar de consultoría profesional por las horas requeridas. Y una exención por escrito de todas las reclamaciones relacionadas con mi despido, ejecutada antes de que yo firmara el primer formulario de transferencia. Tess dijo que se lo llevaría a Garrett. Yo ya sabía que aceptaría. No porque quisiera. Garrett no era un hombre que aceptara términos que no hubiera establecido él, sino porque no tenía una alternativa funcional. Cada hora que la plataforma permanecía en modo protegido era otro cliente presentando una notificación. Cada notificación era una conversación de renovación que ocurriría bajo condiciones de falta de fiabilidad demostrada. El coste de mis términos era fijo y conocido. El coste de rechazarlos se acumulaba por horas. Para el viernes por la noche, Tess me envió una carta de acuerdo contrafirmada. Los términos eran los míos con un pequeño ajuste en la tarifa de consultoría que acepté porque estaba dentro de un rango razonable y la negociación ya había cumplido su propósito. La firmé y se la envié de vuelta. Empecé el proceso de transición el lunes por la mañana. La transición duró 22 días. Completé cada parte de ella. El papeleo de certificación del proveedor, los formularios de transferencia de administrador, las presentaciones al equipo de cumplimiento, las llamadas de verificación de credenciales. Hice que mi abogada estuviera en copia en cada comunicación sustantiva. Documenté cada paso en un registro compartido al que tanto el equipo legal como los proveedores relevantes podían acceder. No tomé atajos. No ralenticé nada. No dejé preguntas abiertas que se convertirían en el problema de otra persona 6 meses después. Quiero ser clara sobre por qué. No porque Garrett mereciera un traspaso limpio, sino porque los ingenieros de esas cuentas de proveedores se lo merecían y los clientes se lo merecían. Y porque había pasado 19 meses construyendo algo que funcionaba correctamente, y no estaba dispuesta a dejar que dejara de funcionar correctamente solo porque yo ya no era la responsable de ello. Esa plataforma representaba el mejor trabajo técnico de mi carrera hasta ese momento. Alejarme de ella limpiamente era el último acto profesional que podía realizar en su nombre. 3 cosas sucedieron durante esos 22 días de las que solo me enteré parcialmente en tiempo real. La primera fue la cancelación de un cliente. Un bufete de abogados de tamaño mediano, una de nuestras cuentas adyacentes al sector sanitario que había estado evaluando silenciosamente una migración de plataforma durante varios meses, presentó un aviso de no renovación, citando la interrupción del servicio. Me enteré indirectamente a través de la llamada de despedida que su director de TI tuvo con el equipo de cuentas de Flexa. Lo que supe más tarde por un antiguo colega que me lo mencionó después de que me fuera, fue que el director de TI también se había puesto en contacto conmigo personalmente durante ese periodo, preguntándome si estaba disponible para trabajos de consultoría. No había visto el mensaje a tiempo, pero el contacto existió.
Flexa aún no lo sabía. La segunda fue más silenciosa. 2 de mis 5 ingenieros presentaron su renuncia en la misma semana. Yo no se lo pedí. No lo sugerí. De hecho, les había dicho explícitamente a ambos, durante breves llamadas separadas, que debían tomar la decisión que fuera correcta para sus propias carreras, independientemente de lo que hubiera pasado con la mía. Uno de ellos me llamó la noche antes de su último día. Dijo: acepté este trabajo porque tú me contrataste. Me voy porque te despidieron a ti. Le dije que era una de las cosas más amables que alguien me había dicho en un mes difícil, y que debería ir a buscar un lugar que reconociera lo que valía. Lo hizo. La tercera cosa fue una llamada telefónica que recibí el día 14 de la transición. Una consultora de infraestructura de plataformas con sede en Dallas, una firma con la que había trabajado 2 años antes durante una renegociación de proveedores particularmente compleja, se puso en contacto a través de un contacto mutuo en la comunidad de proveedores. Las noticias viajan en ese mundo. Habían oído que estaba en transición. Estaban creando una práctica empresarial y creían que mi experiencia era exactamente el perfil que estaban buscando. Acepté la reunión un miércoles por la tarde, conduciendo hasta Dallas y volviendo en el mismo día. Estaba nerviosa de una manera que me sorprendió, no por la reunión en sí. Conocía el material. Conocía la industria y había pasado suficiente tiempo preparándome como para poder hablar específicamente de las necesidades de su práctica. Lo que me ponía nerviosa era lo que la reunión representaba. Empezar de nuevo a los 43 años, en un entorno donde aún no me había ganado la confianza de nadie, sin la taquigrafía institucional que se construye a lo largo de los años en un mismo lugar. La comodidad particular de conocer un sistema por completo no es algo que puedas llevar contigo. Tienes que construirla de nuevo. La reunión duró 2 horas. Su socia gerente fue directa y técnicamente competente, lo cual aprecié. Al final de la conversación, deslizó una oferta por escrito sobre la mesa. El salario base era un 30% superior a mi salario en Flexa. Incluía participación accionaria en la práctica y un encargo con un cliente designado que se extendería durante mi primer año. Conduje lentamente de vuelta por la enero del 35, con el horizonte de Austin finalmente apareciendo a la vista, y pensé en lo que significaría decir que sí. Acepté la oferta 10 días después de que se completara la transición. Los primeros meses fueron exactamente tan duros como había esperado, y duros de maneras que no había previsto. El trabajo en sí era familiar: arquitectura de proveedores, gestión de licencias, diseño de integración, y lo realicé con la competencia que había desarrollado durante 19 años. Pero las relaciones eran nuevas y las nuevas relaciones en la consultoría técnica requieren un tipo específico de paciencia que tuve que reconstruir conscientemente. Dudaba de decisiones que habría tomado automáticamente en Flexa. Pasaba más tiempo explicando mi razonamiento de lo que estaba acostumbrada, porque las personas con las que trabajaba aún no habían visto mi razonamiento resultar correcto las suficientes veces como para simplemente confiar en él. Eso no es una crítica hacia ellos. Así es como se acumula la confianza profesional. Simplemente no había tenido que ganármela desde cero en mucho tiempo. Hubo semanas en las que extrañé a mi antiguo equipo. No a Flexa como institución, sino a los 5 ingenieros que había contratado y formado, el ritmo específico de un equipo que había aprendido a trabajar bien junto. Eso no se reemplaza rápidamente. No intenté hacerlo. En Flexa el trimestre que siguió a mi partida fue difícil de maneras proporcionales y, creo, justas. La cancelación del cliente, el bufete de abogados, representó aproximadamente $1,4 millones en ingresos anuales recurrentes perdidos. 2 renovaciones adicionales se pusieron en espera, pendientes de una revisión de la estabilidad de la plataforma que te había encargado para satisfacer las preocupaciones del cliente. Reed permaneció en su puesto de vicepresidente, pero en un plazo de 60 días, Garrett había contratado discretamente a un consultor de plataforma externo con un contrato mensual para apoyarlo en la gestión de proveedores. El contrato mensual, por lo que entendí más tarde, superaba lo que Flexa me había estado pagando anualmente cuando se prorrateaba contra las horas involucradas. La ironía de esa aritmética no pasó desapercibida para las personas que conocían ambas cifras, aunque nunca se dijo públicamente. Reed, durante los siguientes 6 meses, se movió parcialmente hacia una función de estrategia de producto.
Le sentaba mejor. Tenía buenos instintos sobre cómo los clientes hablaban de sus problemas y que querían que sintieran al usar una plataforma, aunque no tuviera intuición para lo que hacía que la plataforma funcionara. La estrategia de producto era un puesto que él realmente había querido antes de que su padre decidiera que el título de vicepresidente de operaciones tecnológicas era un mejor vehículo para la planificación de la sucesión. Me enteré de esto de segunda mano y me pareció más triste que satisfactorio. Tenía 29 años. No había creado la situación en la que lo habían puesto. Estaba haciendo el trabajo más lento de encontrar dónde pertenecía realmente. Garrett fue apartado de la autoridad operativa diaria por la junta directiva 6 meses después de mi partida, tras una revisión de rendimiento trimestral que reflejó el coste acumulado del periodo de transición. Conservó su título de fundador y su participación accionaria. Conservó el derecho a asistir a las reuniones de la junta y ofrecer una perspectiva estratégica. Simplemente ya no dirigía la empresa. Entró una nueva directora de operaciones, una mujer con experiencia en operaciones que pasó sus 2 primeras semanas encargando una auditoría exhaustiva de la documentación de todos los acuerdos de proveedores y licencias en toda la plataforma. El primer hallazgo significativo de la auditoría, me dijo Tess en un breve correo electrónico profesional que me envió varias semanas después, fue que la transición de administrador que yo había completado era la razón principal por la que la plataforma había sobrevivido a la interrupción. La documentación que yo había proporcionado, la certificación que me había asegurado de que Reed completara, los formularios de transferencia que había ejecutado correctamente. Todo ello había evitado lo que podría haber sido una interrupción del servicio mucho más larga y perjudicial. La nueva directora de operaciones había señalado esto en su resumen de la auditoría. El correo de Tess tenía 4 frases. La última decía: quería que supieras que la auditoría confirmó exactamente lo que describiste. Lo leí, lo anoté y volví a la propuesta para un cliente en la que estaba trabajando. Lo que haría de manera diferente, la única cosa, y he tenido suficiente tiempo ahora para ser honesta al respecto, es que habría documentado mi propia contribución deliberadamente desde el principio. No a la defensiva, no como un plan de contingencia, sino como un estándar profesional. Cada sistema que diseñé, me habría registrado como su diseñadora. Cada relación con un proveedor que cultivé, habría mantenido un registro de ese cultivo. Cada riesgo que señalé, habría rastreado la señal y la respuesta. La experiencia invisible es una desventaja profesional que nadie más gestionará por ti. Había pasado 19 meses haciendo visible la plataforma e invisible a mí misma. Y la única razón por la que ese desequilibrio no me costó más de lo que lo hizo fue que los acuerdos con mi nombre eran más difíciles de borrar que yo. Lo que sé ahora, trabajando dentro de una práctica donde mi nombre está en la carta de encargo y mi experiencia es el producto que se vende, es que la diferencia entre ser reemplazable y ser indispensable tiene muy poco que ver con lo bueno que eres. Tiene todo que ver con si alguien puede ver claramente lo que ser bueno realmente requiere. Me despidieron en el almuerzo para quedarse con mi oficina. A las 2 de la tarde entendieron que la oficina nunca fue lo que necesitaban.